Buenos días, Jeremy. Voy a primero registrar tu asistencia y en breve ya coloco la diapositiva para avanzar. Recuerda que hemos quedado en el tema de la numeración de la declaración aduanera del artículo 140 de la ley, ¿ya? Voy entonces a registrar la asistencia primero para dar inicio, esperando que de repente se incorpore alguien dentro de este breve momento. Me dice si puedes oír el audio bien para poder saber que está funcionando bien mi audio y luego pondré la diapositiva para avanzar con el tema que nos toca hoy día desarrollar, ¿sí? Vamos, acuerde que estamos desarrollando desde el artículo 140 hasta el artículo 160 en la Ley General de Aduana. Y acabamos, recuerde, el 22, o sea, nos queda como unas cuatro sesiones aproximadamente ya. Bien, Jeremy, gracias. Entonces primero voy a registrar tu asistencia a tiempo para poder dar inicio entonces, ¿ya? Mientras también voy a colocar la diapositiva en el sistema. Ujú. Listo, ya registré tu asistencia, Jeremy. Entonces, mientras se van incorporando algunos, voy tratando ya de colocar la diapositiva para dar inicio a la sesión, ¿sí? Entonces, hoy avanzaremos el tema fundamental de la numeración de la declaración. Voy a hacer una breve, de nuevo, un recapitular solamente desde el ciclo de obligación tributaria de enero y luego ya empezaremos dándole, pues, pie a alguno que se puede incorporar. Bien, ya está en pantalla la diapositiva. Me dice, por favor, si pueden visualizarla correctamente. Hoy día vamos a hacer el nacimiento de obligación tributaria de enero y de paso hay que hablar del tema de la determinación de obligación que ya habíamos comentado en la sesión anterior. Bien, Jeremy. Un poquito. Buenos días, Romina. Voy a registrar tu asistencia. Entonces ya para dar inicio, ¿sí? Registro la asistencia. Y el tema de hoy, Romina, es el nacimiento de obligación tributaria de enero. Estaremos viendo el artículo 140 de la ley. Y de paso voy a tener que tratar el tema de la determinación, que es el tema general. También, ¿ya? Determinación. La determinación, como les comentaba en la clase anterior, no se encuentra en el registro de la Ley General de Aduana, sino que es el compendio de todo el proceso. Siempre recuerden esa parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que cuando la Administración de Aduana te comunique determinación,
va a querer decirte en un documento que de repente en ese instante lo recibes como importador de la administración, como importador de tu empresa o negocio, o emprendimiento, entonces no vas a saber qué es la determinación. Te vas a ir a la ley de aduanas, vas a buscarla y no va a existir. Lo que sí vamos a tener en cuenta es que la determinación es el proceso por el cual algo has cometido y por eso se te sanciona, porque estamos hablando de la tributación, se refiere al proceso de la tributación. Bien, ya está listo el registro. Vamos a ver el tema en general, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver y recordar es que en esta parte de tributación, nosotros vamos a ver el ciclo de obligación tributario aduanero. Quiere decir, el proceso que implica el registro de las importaciones, especialmente porque las exportaciones no tienen obligación de pago. Entonces hablamos de importaciones. Entonces en esta parte nosotros necesitamos entender la aplicación de cómo se dan los pasos. Vamos a ver la diapositiva, recordándola. El nacimiento es la parte en la cual damos inicio ante la Administración de Aduanas de nuestra presentación de importación, ¿ya? Esa es la parte de manera general. Pero antes del nacimiento se supone que usted ha realizado alguna compra-venta y entonces cubre las 3 etapas. Siempre les he dicho que hay 3 etapas logísticas: el país de la venta o exportación, el tránsito internacional y el país del destino, el país de la compra o el país de la importación. En este caso, el nacimiento se va a cumplir una parte de ella en el país de la compra o importación. Y la otra parte, como vamos a ver más adelante, se va a cumplir en otro proceso denominado el del tránsito o de la compra, dependiendo de la modalidad que converge en hacer su compra-venta. Como le decía, la determinación es el proceso mismo de la tributación, en el cual algo sucede o se tiene que dar. Y entonces justamente es la parte más larga, pero es la parte donde debes entender que el nacimiento te compromete, ojo, con la agencia aduana, con aquellos que enumeran tu DAN o tu simplificada. Nada más, recuerda, eso es la base. Pero la determinación no. La determinación abarca un proceso enorme
de situaciones, documentos, donde la administración de aduana te notifica, te sanciona. Y lo más importante dentro del proceso, entonces, es que la administración de aduanas actúa de una manera ya con más rigor frente a la determinación de algunas situaciones que no has podido cumplir. Porque recuerda que decíamos por definición de la tributación que de generarse el hecho imponible, entonces recaes en una sanción de multa. La exigibilidad, como dice la figurita, puedes ver, es pago. Es un pago. La extinción, sin embargo, es el proceso en el cual nosotros entendemos que estamos frente al proceso donde la mercancía ya no es una mercancía, sino connota una mercadería. El proceso con la aduana ha sido saneado, pero implica que tienes una responsabilidad dentro del campo de la zona secundaria, como es tu bodega, que tienes que rendir tributos todavía a la aduana tributaria, a la aduana de Wilson, a ellos les rinde. Implica pues el proceso de pagar el RUS, de las rentas, rentas municipales, sí, las boletas, las facturas que debes emitir o comprobante pago. Entonces el proceso dentro de la Ley General de Aduanas es nacimiento, exigibilidad, prescripción y extinción. Prescripción y extinción siempre van a ir de la mano, ¿ya? En esta parte, las últimas partes, prescripción y extinción, va a ser un poquito más pesado en el sentido de la explicación, porque esta explicación de la prescripción y la extinción es una situación legal, ¿ya? Abarca el derecho, abarca el código tributario, entonces puede que sea muy pesado. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, pero respetando la terminología apropiada en el cual de incurrir tú en algún momento en una situación, sepas legalmente qué es lo que está pasando y qué es lo que debes actuar, ¿no? En la exigibilidad y el nacimiento es muy sencillo de entenderlo, es un proceso que con sinónimos podemos darlo por definición, pero la prescripción y la extinción no, porque abarca el código tributario. Me dices si en algún momento tienes alguna dificultad para visualizar la diapositiva, ¿sí? Para poder entonces estar de acuerdo. Voy a empezar entonces a hablar del nacimiento de obligación tributaria banero, que es el artículo 140. Y la determinación de obligación, voy a hablar pues desde el 140 hasta el 160, tocando varios puntos, ¿ya? Por eso es importante entender de lo que estamos tratando, ¿ya? Entonces, en la sesión anterior habíamos dicho que el nacimiento de obligación tributaria banero connota una situación en el antes y en el durante. En el antes es cuando tú compraste, cuando tú enviaste. Pero lo vamos a tener que recordar con el tema esencial de hoy, que es la determinación. Recuerda esta parte, el antes y el durante. El antes es que tú compraste y decides declararlo, darle paso a la numeración. En el durante es que la mercancía llega y le notificas a la administración, entonces, dicho hecho de presentación. Entonces, estamos hablando de dos situaciones que se maneja sobre todo en el módulo de legislación, pero no podemos dejar de mencionarlo porque estamos en tributación. O sea, mejor dicho, hemos adelantado un poquito el proceso, cuando en realidad la legislación pues es el proceso que nos ayuda a entender esto. Por eso voy a tratar de explicar procesos de legislación aquí de manera simple para que entiendan la terminología. Y la exigibilidad de obligación tributaria, según yo te había colocado en la pantalla, es el pago, ¿ya? Recuerda, cuando te notifiquen y digan, tú tienes el adeudo de exigibilidad de obligación tributaria, entonces vas a recordar que tienes que pagar, ¿ya? Te habías olvidado pagar o es tu obligación pagar las importaciones. Y cuando termina el proceso de haberle hecho numerado, o sea, nacer y exigibilidad, nace el proceso luego de la extinción y prescripción, que ya te he dicho, que va a ser un proceso un poco tedioso, porque voy a hablar del código tributario. Ahora dirás, ¿y por qué Daniel tiene que hablar de código tributario si estoy estudiando negocios internacionales? Pues debes saber algo importante. La ley de aduana se apoya en normas conexas, como la ley del procedimiento administrativo general, el código tributario, la ley de los aduaneros, el reglamento y otras normativas más. Por eso, al estudiar un poco de negocios internacionales,
tienes que tener como cuenta la base legal para poder entender los procesos en el caso que caigas ante una situación frente a aduanas. Vemos ahora el nacimiento de obligación tributaria aduanero. Vamos a ver la definición que yo le he dado para que me puedan entender, ¿ya? Yo le he puesto NOTA, ¿ya? Por si acaso en la pantalla decía NOTA. Dice acá, la numeración permite entender que cuando tú traes algo de otro país y decides presentarlo ante aduanas, entonces se da el proceso de que debes pagar en el proceso del nacimiento. Y eso es presentar la DAN mediante un agente aduana, el cual envía la información a través de los software de la CINSA, SOTPAT, SINTAT u otros que estén aprobados por la Administración de Aduanas. Aquí en la institución lo llaman el liquidador de despacho aduanero, ¿ya? El manejo de los sistemas de teledespacho de aduanas, ¿ya? Ya los más conocidos son el CINSA, el SINTAT y el SOTPAT. Con el previo cumplimiento de las formalidades, quiere decir, con los documentos respectivos, entonces connota que tienes que ver que no es lo mismo traer una bebida gaseosa que traer una prenda de vestir o traer un automóvil. Entonces, las tres situaciones son distintas y, por tanto, la numeración también es, de alguna manera, distinta cuando se formula, pero en esencia la numeración significa enviar la información a la SUNAT a través de tu agente aduanal. Bien, si tienes alguna pregunta, me dices acá para poder seguir avanzando y me dices si puedes ver la diapositiva en la que me he quedado, ¿sí? Para seguir explicándote. Me dice Romina y Jeremy si la diapositiva la pueden ver para poder seguir avanzando, si se ha entendido la terminología o las palabras ya que estoy aplicando. Sí. No te dio más cara. No, también no, eso es eso. Yo no traigo para este. Este no traigo. ¿Entonces con qué? Bien, vemos en pantalla entonces la DAM. La DAM son tres formatos, A, B y C. El formato que muestro en pantalla es el formato A. El formato A aparece la numeración, tanto en el formato B como en el formato C. Pero como son iguales, entonces lo que te voy a mostrar es lo mismo. Vamos a tener ahí en la casilla número 2, dice número de declaración. Como puedes ver en pantalla, el número de declaración, entonces evoca el tema de que ahí en esa casilla es el envío de nuestra información y la respuesta de la SUNAT aduanas. La fecha de numeración comprende entonces el día en que decides presentar, presentar tu declaración. Por ejemplo, hoy día es 12 de marzo del 2021. La numeración aparecerá de la siguiente manera, de manera numérica, ¿ya? No de manera alfabética. Dirá 12 del 03 del 2021, o sea, 224. 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, ¿ya? Recuerda eso. Cuando diga sujeto a, no se refiere a persona, se refiere al canal de control. Hemos hablado en las presentaciones anteriores que la aduana tiene una particularidad al nombrar tu situación y lo hace a través de la imagen de un semáforo colocándote un color verde, naranja o rojo. En este caso, acá sí se data la información de manera alfabética, quiere decir que lo escribirán en letras y dirá sujeto a canal verde, canal naranja o canal rojo, ¿ya? Ese será el tema de la presentación. ¿Cómo entender entonces la información? Recordando la diapositiva anterior, siempre aparecerá primero la intendencia de la aduana por donde ingresa tu mercancía, luego el año, luego el régimen aduanero que has adoptado, especialmente si estamos en tributación, aparecerá el código 10, porque 10 significa importación para el consumo. Y aparecerá también, como ves en pantalla, el número de la DAN. El número de la DAN son 6 dígitos, y son correlativos. Quiere decir
que si hoy, por ejemplo, nos tocó el 01, 21, 10, y de repente hay otra empresa por ahí haciendo numeración y tú no la haces, entonces corresponde entender que para él será la 01, 21, 11 y así sucesivamente. La aduana va a ir dando números correlativos a todas las presentaciones denominadas las numeraciones de la DAM, ¿ya? Esa es la parte que tienes que manejar correctamente, la numeración de la DAM. Y más importante, como hablamos de correlatividad, tienes que entender entonces que en el proceso en el que se presenta, entonces quiere decir que empezamos del 00 y terminamos efectivamente el 31 de diciembre de 2021 con el número dígito que le corresponde a que haya sido dado. Como ves en pantalla, recordando lo anterior, cuando veas esto en el sistema y entiendas entonces qué está pasando, digamos técnicamente, esto sería para ti tu radiografía de tu proceso. Cuando seas el dueño de la importadora o el emprendedor que da una mercancía para el negocio, entonces tienes que entender que esta presentación, comunicado de la Administración de Aduana para ti, va a ser el estado en que tu mercancía se encuentra. Por ejemplo, ahí vamos a ver la parte donde dice el número 1, va a corresponder. Buenos días, Michelle. Voy a registrar tu asistencia, ¿sí? Pero voy a seguir avanzando, Michelle, para registrar asistencia ya al término mejor de la sesión, ¿ya? Hazme recordar nomás. Bien, entonces, listo, sí, para acoplarnos, ¿sí? Y como estamos en la presentación, Michelle, de la sesión anterior, haciendo el repaso, para recalcar puntilladas, y efectivamente me estoy quedando en la pantalla de la numeración de la DAM, determinando entonces que esta, digámoslo así, es como tu placa radiográfica del proceso del ingreso de tus mercancías. Entonces, como puedes ver ahí, vemos en el número 1 el 118, que es la Intendencia de Aduana del Ingreso. Estamos viendo precisamente seguido el número que corresponde al año, y efectivamente luego pone un código 10 que indica el régimen, esencialmente es el régimen de importación para el consumo, porque nosotros estamos viendo en este momento la importación y estamos entendiéndolo que cuando hablamos de importaciones estamos hablando de tributación aduanera. Y adicionalmente, como pueden ver, luego se numera con 6 dígitos la denominada numeración de la DAM. Y los demás dígitos que siguen son dígitos verificadores de la Administración de Aduanas. Luego, en la flecha roja, que es importante, es entender que este proceso no es lo mismo si aplicas un anticipado de un diferido. En la diapositiva anterior que explicaba, vemos que el anticipado, su nombre lo dice, anticipa el proceso de la presentación de información a la aduana. Y por tanto, en el hemisferio donde lo aplica sería en el ámbito del tránsito internacional, ¿no? Y el diferido, sin embargo, se mantiene en el plano del territorio de la compra o país de la importación. Actualmente recuerda que las importaciones están dadas de manera obligatoria con el anticipado, ¿ya? El diferido ha quedado pues para las importaciones cuyo valor sea menor a $2,000. Como ves, esta imagen del semáforo al cual le corresponde un color, y a esta empresa le tocó el color rojo, que connota decir que en este proceso la Administración de Aduana no le pedirá papeles, no le revisará los papeles a la empresa con el canal verde. Bien, entonces es una situación favorable. ¿Cuándo tienes canal verde? Sería cuando pues realmente queremos entender que la mercancía no es una situación que conlleva dudar de ella. Supongamos, si tú traes algún nuevo energizante y quieres competirle a Ball, al Red Bull, al Monster u otro tipo de ansiolítico,
Entonces, la administración de aduana no te va a dar un canal verde. ¿Por qué? Porque dependerá de dónde traes el energizante. De repente tú traes un energizante italiano, o de repente un energizante hindú, un canadiense, ¿no? Un vietnamita, no sé. Y entonces la administración de aduana va a decir, como dice todo el mundo, en Vietnam, antiguamente, en las Guerras Frías y en la Segunda Guerra Mundial que provocó que provocó Alemania hacia el mundo, y luego la guerra de Vietnam que provocó Estados Unidos, este país se convirtió en una esfera de, o así como Perú, de hoja de coca, amapola, drogas. Entonces, ciertamente, van a durar un poco de que tu producto sea el óptimo para el mercado y te van a pedir ciertas condiciones y requisitos. Por lo tanto, el canal verde no sería para un energizante, sino que vas a tener que pasar por la formalidad dependiendo del especialista, entonces, de si se revisa solo lo documentario o se pasa al aforo para determinar entonces la situación física del producto, para verlo. Bueno, no lo van a probar, evidentemente lo van a mandar al laboratorio y van a obtener una muestra y te van a dar su opinión de laboratorio en la parte química y van a corroborar con la información que has puesto o que ha venido en la etiqueta del producto, ¿no? Que muchas veces nosotros bebemos una bebida de estas y no nos damos cuenta entonces de la información que conlleva cuando bebemos estos productos. Entonces, vamos a ver que la palabra anticipado y diferido se encuentran siempre ligados al proceso de la numeración. El urgente lo he separado, no lo toco, porque realmente no nos correspondería a nosotros. Son empresas que de alguna manera prestan la ayuda o asistencia de emergencia y directamente se vinculan con el Estado, o es el Estado el quien solicita esto, ¿eh? Entonces nosotros no vamos a ver mucho el tema de los urgentes, pero tu empresa, agencia aduana, puede tomar algún despacho de esta naturaleza, sí, el agente aduana está habilitado para cumplir las tres modalidades, el anticipado, el urgente y el diferido. Solo que el anticipado y el diferido está más dado a personas, negocios, y en cambio el urgente está dado como ayuda humanitaria, socorro, urgencias, etc. Vamos a ver entonces la información de lo que yo te he colocado. La modalidad de despacho en la ley de aduanas, jóvenes, no está definida. No existe una definición por ningún lado. ¿Ya? Por ningún lado. Nada en la ley te va a decir qué es, ni para qué es, ni para qué sirve. Lo único que te van a poner en pantalla, y luego te lo muestro de esta, es cómo se cumple, cuál es el plazo. Pero definiciones y conceptos no existen. Yo te voy a dar la mía, mi opinión. Dice, la modalidad de despacho aduanero es la manera en la cual un importador solicita a la Administración de Aduanas, o sea, que es la destinación aduanera, la atención del ingreso, o sea, despacho aduanero, de su mercancía de compra-venta internacional, ¿no? Es como decir una manera en la que identifica la atención. Si quiero compararlo, creo que lo puedo comparar con lo del banco. Los del banco hacen tres colitas. La cola del sin tarjeta, la cola del con tarjeta y la cola del que tiene tarjeta y es VIP, ¿no? Es especial, banque, negocio, como le llame el banco. Entonces, en aduanas también se pretende darle una atención rápida a aquellas mercancías que han sido declaradas en anticipado, ¿ya? Esa es la función principal. Adelantar el proceso de información de envío. Esto también aplica, por si acaso, la numeración para la modalidad aérea, como la terrestre también. Si queremos entenderlo, te voy a presentar un gráfico como la SUNAT lo ve el proceso, ¿ya? Bien, me dices por favor si puedes ver el gráfico para empezar a explicar, ¿ya? Este es un gráfico un poquito más detallado que el mío. El primero, el que yo di en la exposición, era muy pedagógico. En este segundo plano, en el que la Administración de Aduanas presenta formalmente las modalidades, es un poco más técnico, ¿ya? Utiliza algunas terminologías. Me dicen si pueden visualizar en pantalla la imagen para poder dar paso a la explicación, ¿no? Me dicen por el interno del chat.
Sí, Jeremy, bien. Michelle, ¿lo puedes visualizar? Romina también. Muy bien, voy a dar paso a la explicación entonces, ya que pueden visualizarlo. Ya, la aduana, ahí está el logotipo de la SUNAT, ese no es mi presentación, ese logotipo que la SUNAT lo tiene en público para Tutilimundi. Entonces, despacho anticipado, voy a hacer un zoom para que podamos ver la letrita tan pequeña que han puesto, ¿ya? Dice, primero, numeramos el manifiesto. Bien, el manifiesto es la información que envían los medios de transporte, marítimo, aéreo y terrestre. Es como decir, supongamos que te vas a ir de viaje interprovincial. Se supone que tú compras el boleto genera tu correlación con el asiento y tu destino de salida con tu destino de la presunta llegada. No sabemos, puede haber un accidente. Y entonces, esa información que está en el sistema de la vendedora, o como dicen en el aéreo, el counter, entonces supone que esa información es datada a la empresa. Y en este caso en internacionales es datada para la SUNAT, para indicar qué es lo que traes y no traes, quiénes vienen, qué armas tienes, qué narcóticos traes. Me refiero no a la droga de los adictos, sino a los narcóticos de las personas que necesitan psicotrópicos o necesitan ansiolíticos, ¿ya? Para algunos males, como por ejemplo el cáncer o enfermedades terminales, ¿ya? Y entonces, el manifiesto, recuérdalo siempre, se relaciona con el medio de transporte. Si quieres saber si llegó tu mercancía, realmente tienes que mirar el manifiesto. Ahora, en el manifiesto hay dos situaciones diferentes. La que data las naves o aeronaves y la que data la SUNAT. Entonces, la SUNAT, ¿cuándo aparece la información del manifiesto? Cuando la información ha sido generada y enviada a la SUNAT. Si no, no hay. Siguiente punto, la numeración de la declaración. Bien, cuando hablamos de declaración, pensemos en la DAN y en la simplificada. Ya te mostré el código de la numeración. Intendencia, año, régimen y número DAN. ¿Ya? Esa sería la forma. El siguiente dice es asignar el canal de control. Bueno, ya sabes, el canal de control no es aleatorio, no es una tómbola de tinca, sino que de acuerdo de dónde viene, es de dónde podemos sospechar. Por ejemplo, traes autopartes, tú pagas tu RUF puntualmente, pero tu localcito de importación se encuentra en San Jacinto. San Jacinto, lo contrabandeado y hasta a veces lo robado, eso lo han mostrado en noticias, se encuentran las autopartes, ¿no? De los automóviles. Ahí el negocio está tributarias, anteriormente has hecho negocios. Y para colmo vives en una zona muy álgica de un distrito, pues no da fe de que seas un correcto importador. Encima te juntas con una pirañosa empresa de representantes de aduanas que tienen demasiadas notificaciones. Entonces la administración, para evitar la duda de que no sabemos si vas a declarar bien, entonces te mete un canal de control rojo. Mercancía hace que todo el proceso sea dudoso. Entonces, por tanto, te aplica un canal de control, ¿no? El canal de control no es aleatorio. Si tú quieres ser un poco más hábil con la aduana, tienes que entender qué es lo que despierta entonces sospecha, ¿no? Eso sería el proceso. De ahí dice datado versus manifestado. Muy bien. Aquí en el datado, el agente aduana envió la información que tú le has proporcionado, pero lo vamos a constatar contra lo que dice el manifiesto. Por ejemplo, el peso que tú declaras es 1500 gramos. Ya, eso tú le has dicho al agente aduana. El agente aduana, fiel a la obediencia, entonces lo data. Pero ¿qué pasa en el transporte? El transporte va a decir, un momento,
me dijo 1900 y cuando recibí en la nave eran 2000. Cuando bajé, 2010. Entonces, ciertamente no va a haber coincidencia. Pero la aduana, para evitar problemas de esta índole, entonces se juega con el criterio de la buena fe. Quiere decir que confía en lo que tú le estás informando. Y luego dice pago garantía. Bien, así como existen varias maneras de pagar en un supermercado, ¿no? Pagas al contado, pagas con tarjeta de crédito, pagas con débito, ¿no? O pagas con bonus, porque a veces hay pagos para hacer compras con bonus. Entonces, para la aduana, el pronunciamiento del año 2019, de enero y de abril, permite entender cuáles son esos modos y medios, métodos y formas de pago. Siguiente dice ahí, arribo de la nave. ¿Te das cuenta entonces que en el anticipado la información se data sin haber llegado la nave al Perú, sin estar en el puerto ni nada? Por eso decimos que toda la información es provisional. Provisional. Después te dan el levante. El levante es la acción por la cual la administración de aduanas dice, tú no me debes nada. En cambio, las empresas operativas saben que cuando la mercancía tiene un valor superior a $1000 y tiene peso y volumen muy grande, entonces ellos se van a encargar de ti, de cobrar las facturas o boletas correspondientes a los servicios. Y entonces el levante supone también la situación de que la mercancía ya no es mercancía, sino la mercancía es mercadería. Ya tienes disponibilidad, pero no te olvides que una cosa es la aduana y el pronunciamiento y otra es la situación donde yo le aplico al proceso la situación de la duda por una mercancía. Entonces, por tanto, se queda todavía en el proceso de ser una mercancía bajo la potestad aduanera. Y finalmente, el anticipado dice control post-levante. Bien, se supone que la información que has datado es momentánea, es una información todavía no confirmada. Se te va a pedir que después de la llegada y después del pago, luego de ser entregada a la empresa, se te va a solicitar que puedas actualizar la información para que se pueda dar fe al proveído. ¿Qué quiere decir? Que es la información que tenemos todos de manera igual. No hay otro operador que lo tenga diferente. Entonces esto fue el anticipado. Y vamos a ver qué dice la SUNAT con la modalidad denominada la diferida. Mira, en pantalla vemos que hay una línea transversal donde en la parte superior dice anticipado y vemos que de esa flecha hacia adelante es todo el proceso antes de estar en el Perú. Y en el diferido, sin embargo, ves que el proceso se inicia desde que está en el Perú. Entonces, esa sería la forma de entender el despacho. Bien, me dices si has entendido la diapositiva, sino para seguir explicando de alguna u otra forma para que puedas entender, ¿ya? Y me dices si la puedes visualizar. Esta diapositiva es la diapositiva de la Administración de Aduanas, como ves ahí, dice SUNAT. Esa no es mía, sino que te estoy explicando cómo lo ven ellos. Entonces, esa es la diapositiva de la SUNAT, ¿ya? Dime si has podido comprender o entender, Jeremy, Romina o Michelle, para yo volver a explicar. ¿Sí? Este es un proceso, bueno, que es de legislación, pero como estamos en el tema de tributación y hemos visto que la tributación para numerar depende de la modalidad de despacho, he tenido que tocar el tema de la modalidad de despacho. Sí, me dicen si lo han entendido, sino para volverte a explicar en otros términos las palabras o los términos que ha puesto la Administración de Aduana con respecto a este proceso. ¿Sí? ¿Sí lo han entendido? Bien. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces recuérdalo. Para numerar
tienes que haber primero decidido la modalidad. Recuerda, para numerar necesitas haber tomado en cuenta primero tu modalidad de despacho. No existe nacimiento o numeración sin el consentimiento de haber adoptado una modalidad. Entonces ahora te voy a mostrar en pantalla el artículo 140. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo plantea el artículo 140. Como puedes ver, el artículo 140 de la Ley de Aduana plantea 4 situaciones. 4. Entonces, como puedes ver, dice A, B, C, D, E. Y en ese proceso del A, B, C, D, nos recalca que, por ejemplo, hay situaciones donde es inherente, escapa la SUNAT, y entonces se declara que se puede corregir luego o da por concluido el proceso. Ya, este es el artículo 140 de la ley. Si la tienes tu ley, la puedes corroborar con la información que estoy colocando en pantalla. Ahora voy a explicar punto por punto, ¿sí? Punto A, punto B, punto C, punto D, porque de acá de repente no lo has comprendido, no vas a comprenderlo, entonces voy a tener que explicarlo punto por punto. Voy entonces a pasar a explicarte el literal A, B, C y D, ¿ya? Bien, para empezar hay 3 terminologías que debes ver y conocer. La zona primaria, la zona secundaria y la zona franca. Me dices si visualizas eso en pantalla. Lo he hecho una captura de pantalla de la misma Ley General de Aduana, pero te lo voy a explicar en términos más sencillos, ¿sí? Me dices si puedes visualizarlo la pantalla. Eso está en la Ley de Aduanas, en el artículo 140. ¿Listo? Voy a empezar a explicar entonces la siguiente parte. Voy a empezar con la letra A. ¿Ya? Ya, perdón, me había salteado. Ya. Zona primaria, todo puerto o aeropuerto. ¿Ya? Todo establecimiento donde se cumple el ingreso de mercancías. ¿De acuerdo? Si ves acá en la zona Talma, Terminal Portuario, Neptunia, Cosmos, son empresas que se encuentran en el territorio aduanero. La zona franca es aquella donde el Estado coloca la señal de que ahí es el límite de frontera y que nosotros comercializamos con la zona norte a través del puerto de Huaquillas. Y entonces aquí efectivamente en este proceso de control se denomina a esta zona de frontera como la zona franca. La zona franca supone que las mercancías se encuentran en el territorio sin la obligación de pago de tributos. Y la zona secundaria sería tu local. Imaginemos el S-Word. Supongamos que Jeremy ha comprado algo para vender, pero sus mercancías van a ser dejadas en su lugar de residencia. Entonces, el S-Word, para el caso de la importación, es el local que tiene Jeremy. La tienda, el almacén, el centro de acopio, el centro de distribución, etc.
Esa sería la aplicación del SWORD. Ya, esas son las tres partes principales que vamos a ver, zona primaria, secundaria y franca. Lo que vamos a ver siempre aquí en tributación es la zona primaria y la zona franca. La zona secundaria no la vamos a ver. La zona secundaria, a manera de ejemplo, te voy a poner esto. Si tú conoces Ventanilla, y conoces el óvalo cantolao, y conoces el pesquero, y conoces el oquendo, vas a ver que entre ese tramo del óvalo hacia oquendo hay grandes empresas denominadas almacenes. No me refiero a las pesqueras, sino a ellas. Y entonces vamos a trabajar siempre con esta zona. Cuando vean los camiones ingresar a los almacenes como Impesa, TPP, entonces vamos a decir, esa es zona primaria. Si el camión saca las llantas hacia la calle, zona secundaria. Y la franca, toda zona exclusivamente de frontera de Perú. Vamos a la siguiente terminología que tienes que manejarla. Y la siguiente terminología dice artículo 130. Y puedes ver aquí en pantalla que tiene literales A, B y C. Le voy a hacerle un zoom para que podamos ver los plazos. Mira, como puede ver, aquí dice, acá no menciona la definición de la moneda de plazo. Solo te da plazos. Y dice, el anticipado cuando se enumeren antes de la llegada del medio de transporte, diferido cuando se enumeran antes, después de la llegada del medio de transporte, y urgente conforme lo establezca el reglamento. Entonces, relaciona de alguna manera el tema de la destinación, o sea, nuestra intención de presentarlo, con el tema de la destinación. La destinación debe solicitada mediante declaración aduanera por despachadores. Los despachadores serían las agencias de aduana, el courier o la... He dicho sobre las modalidades es la manera como quieres que sea atendida tu mercancía por el ingreso. Y ahí te muestra en pantalla de manera más grande las letras de lo que está en la ley para poder explicar. Me dices si ves esta pantalla para explicarlo, ¿sí? Me dices si la puedes visualizar. Y esta es pedagógica. Lo que está dentro de las letras no es pedagógico, es la misma ley, solo que los recuadros lo he hecho pedagógico. Me dice si pueden visualizarlo, Michelle, Jeremy y Romina, la diapositiva. Recuerden que lo interno es la ley y los cuadritos son míos para poder explicarlo lo que está dentro del recuadro de la ley. Esta parte está en la misma ley, yo lo he adecuado de manera más combinado la ley misma con lo pedagógico. Me dicen si pueden visualizarlo para explicar, esto está en la ley, si han descargado la normativa de la ley, este es el artículo 140, ¿ya? Literal A, primero literal A. Como ves en pantalla, las dos palabras que expliqué anticipado, diferido, zona franca y primaria, están pues ya explicadas para que puedas comprender qué es lo que connota con las situaciones de la numeración.
¿Quieres agua? Como puede ver en pantalla, dice en la importación la fecha de la numeración. No dice específicamente qué tipo de numeración. A ver, déjame leer el chat para ver qué es lo que estás comunicándome. Entonces, ya. A ver, Michelle. Es una buena pregunta. Más bien tendríamos que guiarnos por el aviso de la solicitud que piden. Eso sería una manera, Michelle. Una solicitud que piden. Te pueden pedir trámites, te pueden pedir liquidador, asistente, ya varios temas, y de auxiliar de despacho cuando tienes el carnet. Por ejemplo, Michelle, que conozcas, por ejemplo, la DAM. La DAM, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la DAM, Michelle? Porque con la DAM, la mayoría de información que transcribe un liquidador debe ser vista o revisada por una persona. Bueno, está de moda cambiarle los nombres a los puestos, pero acá, por ejemplo, hay empresas que llaman clareador. Aunque realmente lo que hace esa persona no es clarear las cosas, sino que es una persona que revisa la información. Quiere decir, suponte que Romina sea la digitadora, que es Demio, que lo voy a emplear más fácil, más sencillo, de los documentos que ha ingresado a la agencia aduana, ¿ya? Romina se concentra y pasa la información a la computadora, ¿ya? La factura, el documento de transporte, todo lo mete al sistema. Lo que está ingresando en el sistema Romina son la información para generar la DAN. Romina, antes de enviar a la SUNAT la información, o sea, antes de enumerarla, usted, Michelle, le va a solicitar a Romina que le imprima el borrador. Le imprime el borrador y entonces cuando le imprime el borrador, su función de usted, Michelle, es verificar lo impreso. De encontrar alguna anomalía, algo mal, coge un bolígrafo, bueno, ese era mi estilo cuando era más joven, y con el bolígrafo señalo en la DAM borrador lo que está mal y debe corregir Romina. Eso es un empleo. Generalmente, este tipo de servicio llamado de revisores o asistentes de la agente aduana directamente es contrasueldo. Quiere decir, si la multa nace, se hará, usted va a pagar mitad por el error. El digitador depende, teniendo la información, se equivoca, también le quitan un poco el sueldo en función a la multa. Pero lo que sí debes aprender mucho es a reconocer los sistemas de envío de despacho, Michelle. Debes conocer los documentos, la información de los documentos que te presentan para la agencia aduana, conocer la DAM, la información que se requiere colocar e identificar en la DAM, y lo siguiente es el tema. Y tienes que tributar. La tributación, sin embargo, Michelle, lo puedes aplicar para cualquier persona o empresa, para cualquiera. Puedes aprenderlo de dos maneras, Michelle, y esto va para todos. Dos maneras hay de aprenderlo. Uno, en la misma agencia aduana, ¿ya? O en una empresa importadora-exportadora. La visión de la empresa importadora-exportadora no es la visión que tiene la agencia aduana, y menos la aduana misma. Son tres visiones. La visión del importador es comprar cosas, traerlo, darle esos papeles a la agencia aduana pasa la información al sistema y la aduana lo recibe. O sea, son tres visiones distintas, son tres visiones. Mi consejo, si es que no puedes ingresar a una agencia aduana, es que vayas a una empresa importadora
y te asocies para que puedas manejarle la situación del ingreso de sus mercancías. Realmente aprendes más en una importadora que en una agencia aduana, porque la agencia aduana va a vivir siempre de lo que le des. Por ejemplo, ¿no? Si tiene una empresa que importa botones, todos los meses verás botones, ¿ya? De botones no vas a pasar. En cambio, una importadora, por ejemplo, con el estado de la pandemia, Michelle, ¿qué ha pasado? Gracias a la iniciativa del gobierno, digamos, del gobierno anterior, del gobierno actual, se permitió el cambio de giro en las empresas. Por ejemplo, si tú vendías, por ejemplo, ropa, se permitió entonces que las empresas cambien. Entonces, en vez de vender ropa, vendes ropa anti-COVID, ¿no? Mandiles, guantes faciales, ¿no? Está permitido. Mira las tiendas. Yo paso con mi compañera y miramos las tiendas y nos damos cuenta de algo, ¿ya? Las empresas, por ejemplo, venden celulares, pero han puesto su tremendo frasco de alcohol o dos nomás ponen en la vitrina diciendo que también venden alcohol. En la vida real, si nosotros nos acercásemos y le pidiésemos las facturas, las guías de compra y los suministros, si lo tienen para vender y cuánto han vendido, yo te aseguro que no lo tienen. Se lo prestó el vecino al costado. El otro que tiene negocio lo puso encima de su mostrador para seguir vendiendo entonces su producto, que en ese tiempo miramos accesorios celulares, lo hacían muchas empresas. Mi consejo es que te asocies a una importadora o exportadora. Aprendes más. ¿Por qué? Porque ellos cambian de mercancía. Mira el mercado central de Lima. Cuando era tiempo estudiantil, todos vendían cuadernos. Cuando era Navidad, todos vendían Navidad, nacimiento, con Jesús o sin Jesús, con Papá Noel o Papá Noela, no sé. Día de la Madre, todos son madres, ¿no? Día del Amor, todo es amor, no violencia y pues esas cosas, ¿no? El importador es muy versátil. Una agencia aduana deja de ser versátil si no capta clientes, si solo espera pacientemente que un cliente llegue, entonces vas a vivir haciendo lo mismo. ¿Qué pasa si la agencia quiebra, Michelle? Te presenta otra agencia y supongamos que esa agencia trae vehículos. Tú no has visto ni en carrito de juguete un vehículo y una empresa importadora te van a permitir que veas un vehículo. Te van a pedir, oye, señor Michelle, ¿sabe manejar? Tú dices, bueno, más o menos, ya, señor Michelle, vaya y mire qué tipo de parachoque es de esta empresa y qué tipo de vehículo es. Por favor, me dices el modelo. Si sabes computadoras, pues vaya y vea la matriz, vaya el tipo de teclado, vaya y dígame los RAM, ROM, en celulares, en smartphone, ¿no? Entonces, es muy importante, creo yo, asociarse primero con los que le dan el negocio a las empresas de operadoras, que son las empresas importadoras y exportadoras. Y en este país, Michelle, son demasiadas empresas importadoras y exportadoras, ¿ya? Las agencias de aduana, con las nuevas disposiciones de la aduana, van a ir quebrando si es que hacen las cosas mal, ¿ya? Ya tienen periodos de evaluación, no se le va a renovar las garantías si siguen cometiendo errores, ¿ya? Y eso va a ser trágico para las empresas. Esa sería mi opinión con respecto a la empresa. ¿Alguna pregunta más, Michelle? ¿Algo que deba aclararte, ayudarte? Bueno, es mi opinión con respecto a las empresas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Romina? ¿Alguna pregunta, Jeremy? Puedes combinar ambos de lo que me acabas de comentar, Michelle. Y lo aplicas, pues, teniendo en cuenta que la base para poder importar es conocer la normativa. No puedes hacerlo empíricamente. Hemos tenido procesos particulares atendiendo y nos hemos dado cuenta que las personas son muy empíricas, compran y después cuando tienen el problema, te llaman. Y cuando tú miras el problema, realmente es un problema serio, ya ha pasado, ¿no? Sí, nos ha pasado con importadores, que lo recordamos siempre, porque cometían unos errores garrafales y teníamos que resolver su problema y en comprender, porque a veces hasta nos escondían cosas, información que al final de cuentas ya vamos a ser notificados. Bien, ¿alguna pregunta, Romina? ¿Alguna pregunta, Michelle o Jeremy? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Bueno, yo no sé, bueno, no manejo la información de la institución, pero si la bolsa de trabajo está y la institución aplica el curso de liquidador de aduanas,
Entonces, una buena oportunidad para que conozcas el sistema de teledespacho, que es el sistema con que todas las agencias aduanas trabajan, ¿ya? Eso sería. Es bueno conocerlo en el físico y en el sistema. O sea, en el sistema está bien ingresar los datos, pero en el físico debes conocer el documento en la forma, porque los documentos no son iguales. Con el tiempo y la experiencia, algún día me vas a dar razón y me vas a decir, sí, tenías razón, Daniel, un packing list es diferente de los chinos europeos, una factura enviada de este país también, este importador trajo lo mismo, pero las facturas son distintas, la información también, la unidad de medida en este país es distinta a la que dijeron ellos, entonces es un cúmulo de experiencias. El liquidador es una persona que si no observa y no detiene a analizar las compras, entonces pierde mucha oportunidad. El corazón de una agencia aduana es el sistema y es el área del archivo. Eso es la esencial. El resto pueden ser reemplazables, pueden ser cambiables, pueden ser disminuidos. Pero estas dos áreas yo considero que son esenciales, ¿ya? Es mi opinión. La auxiliar de despacho, ves, con la pandemia de 5 se redujo a 2, 3, 1 incluso. No se necesitaba mucha gente porque ya todo es virtual. Bien, ¿alguna pregunta, Romina? ¿Alguna pregunta, Jeremy? ¿Alguna duda más que tengas, Michelle? Bien, ánimo, no olvides la situación legal. Si vas a importar, artículo 49 de la ley, lo lees, lo analizas y te pones a plantear si está cumpliendo quien importa lo que realmente dice la ley. Si estás del lado de la agencia aduanera, harás lo mismo. Si estás del lado de la empresa importadora como asistente, también harás lo mismo. Entonces, yo considero que la parte, es muy buena la elección, pero a ojo, la parte liquidadora requiere que conozcas un poco de cada mercancía. Un día hace un ejercicio, por ejemplo, un ejercicio que yo siempre mandaba a la universidad y a los institutos era que si tienes un vaso, pues escríbelo. ¿No? La gente se reía, qué sencillo. No, no, no es sencillo, un vidrio y un cristal. Entonces por ahí empieza el problema. Hay vasos que tienen formas, escritos. Entonces, ¿cómo se dice a un vaso que tiene impreso algo? Como si es un vaso que tiene resaltadas las letras en el propio cristal o vidrio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una taza y un vaso técnicamente? ¿Cómo lo encuentras en el arancel? ¿Bajo qué nombre? Son situaciones que pasan inadvertidas con un simple elemento, pero que en la vida real, cuando se describen, entonces tú siendo liquidador sabrás tomar en cuenta la procedencia, el país de origen, el tamaño, las dimensiones, y sabrás entonces explicarlo de una manera más técnica como se requiere en el área de liquidación, ¿ya? Es uno de los ejercicios que siempre he hecho de analizar siempre productos, que se llama la merciología. Bien, entonces continúo. Si tienen alguna pregunta, me dicen para el tema. Bien, como te decía, si alguien va a importar Michelle, Jeremy o Romina, tienes que saber que todo cumple de anticipado. Pero ojo, depende del monto o el valor. Anticipado mayor a $2.000, diferido menor o igual a $2.000. Pareciese que dijésemos regímenes especiales, pero no son regímenes especiales. Y bien, ves, por ejemplo, en la segunda parte, por ejemplo, dice zona primaria y franca. Yo le he puesto de esta manera, dice la segunda parte, dice, en el traslado de una mercancía de una zona de tributación especial, o sea, zona franca, en muchas zonas francas son fronteras, a una zona de tributación común, zona primaria, en la fecha en que presenta la solicitud. Un ejemplo sería así,
Supongamos que los cuatro, Romina, Michelle, Jeremy y yo, vivimos en Tumbes, ya. Somos tumbesinos, estamos en frontera, pasando mercancía, legal o no legal, estamos ahí, y nos damos cuenta que queremos pues ahora invadir comercialmente a Lima. Vemos que tenemos ventas, entonces queremos ir. Y entonces, ¿qué hacemos? Queremos llevar nuestra mercancía, pero hay un problema. La mercancía que se encuentra en Tumbes, que se encuentra en la zona de Tacna, en la zona de Puno, son mercancías que son de zona de tributación especial, zonas francas. Entonces, estas mercancías no pagan tributos. Entonces, debemos entender que dichas mercancías, entonces, en el momento de aplicar su traslado a una zona donde no se paga y entran a la zona que se paga, entonces nace el hecho del pago, ¿ya? Y eso es importante. Una cosa es comprar en ella y permitir el paso hacia la zona primaria del volumen legalmente permitido, y otra cosa que tú compres media tonelada de cosas y lo quieras pasar por contrabando y que lo quieras traer a Lima camuflado en los camiones de las empresas que viajan, ¿no? Es diferente. Eso sí es un delito. La situación entonces es entender que hay montos legalmente que te permiten comprar y pasar de una zona especial a una zona primaria sin el pago, pero otro tipo de mercancías cuyo volumen sea mayor a lo establecido en la normativa, no se te va a permitir si no pagas primero los tributos diferenciales, ¿ya? Eso sería la observación a esta parte. Bien, ojo, en la parte superior de la importación, en la fecha de numeración, he omitido el despacho urgente, pero sí se cumple, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que yo soy centrado ahorita en la visión de que ustedes y yo somos empresas normales, o sea, importadoras, negocios, etcétera. Entonces, ya se ha anticipado, diferido, cuando presentamos una información a la aduana de parte de nuestro agente de aduana, entonces se dice que hay nacimiento de obligación, pero la gente le llama a esto, no le llama nacimiento, porque nacimiento sería un término más apropiado a la tributación, le dicen numeración de la DAM, ¿ya? De la DAM. Bien, paso a la siguiente diapo. Ya. Ahora, miren acá en esta parte, la parte C, dice. Voy a leer todo el enunciado, ¿ya? Es un poquito aburrido, pero voy a leerlo. Quiero que lo comprenda para explicarte. Dos palabras esenciales de este proceso. Exoneración e inafectación. Ya. Dice, en la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria en la fecha de presentación de la solicitud de transferencia. Bien, supongamos, a ver, se murió un familiar allá en Estados Unidos, en Dallas, Texas, ¿ya? Porque hay un montón de COVID por allá. Se murió, ¿ya? Y te das cuenta que traer el cuerpo es más caro que traer un producto de Amazon para acá. Entonces dice, bueno, ya se murió el familiar, entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Lo traemos o no lo traemos? Dice, bueno, sí, como sea, ya. Entonces lo quemamos al familiar. Y nos lo envían en una urna. La persona que ha muerto se convierte en cosa en el derecho. Entonces viene la cosa. Cuando viene, entra, la norma indica que es inafecto. ¿Por qué? Porque es un resto humano, lo dice la normativa, vamos a ver más adelante. Entonces, esta persona que fue en vida permite entender bajo la normativa de la ley y de la Constitución que hay ciertas situaciones donde no se puede cumplir el pago, ¿ya? Para este tipo de situaciones. Por eso le llamamos inafectación. ¿Qué es exonerar? Supongamos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad fanática de creer que hay ahorro metro y cierra puertas de algunas empresas. Vamos a explicarlo. El ahorro metro, dicen no, hoy lunes de carnes, martes de salchicha, viernes de cerdo, así, no pone un montón de cosas, ¿no? Jueves de ropa, Totus también lo pone, mamá sabe y esas cosas ya. En la vida real lo que sucede es que hay en otros países muchas cosas que están en demasía. Supongamos, tenemos mucho nosotros en el mercado que ya sobrepasan la capacidad, o sea, ya la gente no compra porque tenemos demasiado. Entonces los países ofrecen a otros países que puedan llevárselo.
Y el Estado, para incentivar la situación de que aquí en el Perú de repente hay poco, permiten que ingresen sin el pago de tributos por un tiempo. Un ejemplo, si tú te acercas a los supermercados y crees que las pollerías te pican papa, te equivocas. La papa aquí en el Perú es importada, pre-sancochada, pre-frita, ¿de qué? La cosa es que es precocida, precocida, prefrita, también hay refrita también incluso hay. Entonces dices, pero ¿por qué no le compran al señor de agricultor de la papa de Huancavelica? ¿No? Siempre dicen. Y yo le digo, a ver, una cosa es el lugar donde se encuentra la papa y otra cosa es pelar la papa. ¿Por qué se digo esto? Porque hay zonas altamente mineras que dicen que es muy buena la minera y la pregunta es, ¿y la minera dónde tira el deslave? ¿Cómo hace el tránsito de los minerales? Entonces, los residuos que bota la minería y los minerales que llevan, conllevan, pues ya lo dice la prensa, Canal 2, Frecuencia y otros canales, han mostrado que muchas de estas empresas incumplen normativas de bioseguridad. Entonces, en la zona se contaminan, ya tenemos las quejas de gente de Cajamarca, la gente de Cerro de Pasco, entonces ese producto no es apto para el consumo. Entonces, yo creo que tú no vas a comprar un producto que no es apto para el consumo ya humano, está contaminado el agua y esas cosas. Entonces, si sacas pluma y cuenta, te vas a dar cuenta que es más fácil importarlo que comprarlo, porque uno, pelarlo, seleccionarlo. Las papas no vienen de igual tamaño. No es como cuando compras pues un juego de vasos y todos los vasos son del mismo tamaño. No, la papa viene diferente. Si tú has ido a la chacra y has podido ver, la papa es un tubérculo y hay que sacarlo. Al igual que una manzana en un árbol, todas las manzanas del árbol no maduran igual. Principio de oxidación de los frutas y vegetales. ¿Ya? Entonces, actualmente es lo que han hecho las empresas aquí en el Perú. La mayoría importa papas precocidas y prefritas. Ya lo vive la empresa de leche de tarro que viene en el Perú, que importa leche en polvo. Entonces, acá nos referimos exclusivamente que cuando queremos pasar mercancías de un lugar donde no se te cobró y lo quiere llevar a otro lugar, entonces depende la situación de si estuvo exonerado o estuvo inafecto. Si estuvo exonerado, debe pagar cuando llegue al lugar donde se debe pagar. Si estaba inafecto, no llega a cumplirse las disposiciones legales. Entonces dice, en la fecha en que presente la solicitud de transferencias, se da el nacimiento. Dice, a excepción de la transferencia que se efectúa a título gratuito a favor de los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales, siempre y cuando se cumplan los requisitos del procedimiento previsto en el inciso K del artículo 2 del texto único ordenado de la ley del impuesto general. Ya. Este tema no lo voy a explicar mucho porque es casi recordar un tema noticiario donde las municipalidades o las regionales, cuando compraban algo para las municipalidades o las instituciones regionales, siempre se daban con la sorpresa de que el gobierno que entraba entrante no encontraba ni la puerta que habían pedido de importación para ponerla, ni los vehículos, ni las cosas. Entonces, la aduana, en situación como esta, había dicho que las cosas dadas para el Estado son del Estado, tanto para el gobierno local y central y los demás. Y entonces se planteó que dicha transferencia sigue siendo una situación de consideraciones de ámbitos propios a lo que solicitaron. ¿Ya? Este tema no me meto porque no es tan aduanero, pero lo primero sí, la primera frase de adelante sí es netamente aduanera. ¿Ya? Acuérdate, exonerar e inafectar, siempre debes estar pendiente de si la mercancía fue exonerada o inafecta, ¿ya? Es muy importante que veas el cambio. Acá creo que lo he puesto en la diapositiva, la parte de los exonerados e inafectos. ¿Qué dice el reglamento respecto a la mercancía importada o exonerada? Dice, la mercancía importada con exoneración o inafectación no podrá ser transferida o cedida por ningún título ni destinada a un fin distinto del que se originó dicho beneficio. Por eso me refería a las municipalidades. Recordemos la municipalidad de Castañeda, de Belmont, ¿no? de los de Lima, de los de los distritos, ¿no? Y ha habido problemas. Entonces dice la normativa que lo destinado no puede ser transferido ni a título de nadie,
ni destinada a ningún distinto al que se originó el beneficio. Un ejemplo claro de esto, ya para que recordemos, ya que usted es muy joven. Hubo un señor que tenía una discapacidad en el Perú, que estaba en el Congreso y que trajo sillas para personas con discapacidad como él. Y se suponía que pasando por aduana, las mercancías como estas no eran exoneradas, eran inafectas. Quiere decir, se supone que si la Clínica San Juan no puede cubrir la demanda y tú eres una persona del Estado y vas a cubrir la demanda, entonces se supone que vas a ayudar a las personas como tú. ¿Qué hizo este señor que estaba en el Estado del gobierno y pertenecía a un partido en especial? Pues se dedicó a venderlas. Entonces la normativa aduana dice, todo lo que está importado bajo exoneración y inafectación no puede ser transferida o cedida ni por ningún título, ni destinada a ningún fin distinto del cual originó el beneficio, dentro del plazo de 4 años. Y este es un tema en el que muchas instituciones caen y puedes de repente algún día involucrarte, tienes que tener mucho cuidado. Si te involucras con empresas que traen cosas para exonerar, inafectar, y supuestamente el beneficio no es lucrativo, y te das cuenta que lo venden, están incumpliendo el principio de legalidad, el principio donde las cosas dadas como tal no se pueden ser vendidas. Le comento un caso local, por ejemplo, ya un caso local que me pasó. Visitando el distrito Lince, pasando por ahí, había un señor que vendía muchas cosas extrañas y no comunes. Y en esas cosas extrañas y no comunes me resaltó la curiosidad de que en una vitrina había un elemento muy bonito. No sé si conoce Warcraft. Si ustedes se acuerdan, Warcraft, ¿han oído de ese videojuego? ¿No? ¿No soy yo tú? Ah, ya. Bueno, son de videojuegos. Yo tampoco sabía porque no he jugado eso. Pero me llamó la atención el elemento en vitrina, bastante. Dije, carambas. Y la situación de la mercancía es que en vitrina no decía ni en exhibición ni en venta. O sea, no había nada que diga precio. En un escaparate donde todo se vende, que aparezca algo que no se venda ni tenga información, ya era un poquito raro para mi perspectiva aduanera. Entonces, hicimos el tema de la discrecionalidad para tratar de entender qué estaba pasando en esta tiendita, donde había muchas cosas que estaban en exhibición y que se decían vender. Entonces, bajo la determinación de poder saber con el RUC la información y las demás informaciones que se suscriben en la administración sobre esto, entonces la persona traía mercancías con el beneficio de la exoneración y inafectación. ¿Y qué dice la normativa? Que no pueden ser cedidas a ningún título ni destinadas a un fin distinto del cual originó dicho beneficio. En conclusión, no podía por qué estar vendiéndolas, ¿ya? Y eso fue un descubrimiento que se hizo en el proceso de algunas empresas, algunos negocios que se aprovechaban de esta situación para usar la reventa. Y dice, y acuérdate siempre lo que dice acá, dice en la parte inferior, no están comprendidas en los párrafos anteriores aquellos casos que por tratado, acuerdos o convenios internacionales o disposiciones especiales establezcan plazos, condiciones y requisitos para transferencia. ¿Por qué? Porque los tratados, convenios o acuerdos connotan una situación diferente a la que aplicamos en el comercio exterior. Por tanto, tienes que evaluar entonces desde este punto de vista que lo traído por convenios o tratados tiene otro tipo de tratamiento y se urge y analiza de acuerdo al convenio o tratado, ¿ya? Ahí sí tienes que tener mucho cuidado si vas a hacer el proceso de análisis o de analizar la situación del caso de la empresa. Mercancías inafectas. Te presento a continuación lo que la normativa de la ley de aduana plantea sobre mercancías inafectas. Bueno, está en pequeñísimo, es el artículo 147 en la Ley General de Aduanas, ¿ya? Lo voy a dar un zoom para entenderlo, ¿ya? Vamos a ampliarlo, me dice si puedes verlo y voy a tratar de mencionártelas. Ya, se me pasó la mano, disculpen. Vamos a pasarlo de nuevo a la parte del artículo 147. Ya, listo. ¿Qué es inafecto? Están inafecta del pago de derechos arancelarios de acuerdo con los requisitos que establezca la normativa y las regulan. Dice,
Las muestras sin valor comercial no pagan tributos. La mayoría de gente se emociona cuando dice, ah, no paga tributos, excelente. Le dicen al chino de Alibaba, envíame una muestra. Ah, sí, un momento, no pagas tributos. Y el envío, ¿quién paga el flete? ¿Quién asume el gasto administrativo de la empresa? Si lo traes por courieres, ni hablar. Mejor te conviene comprarlo que traerlo por muestra. Una cosa es desde aquí, de Perú, exportar una muestra y una cosa es que te envíe una muestra en la importación. Toma en cuenta esa experiencia. Si quieres hablar algún día, para que te des cuenta que mejor te convenía traerlo comprado que traerlo en muestra en algunos casos específicamente, dependiendo del tipo de mercancía que va a ingresar. Los premios obtenidos en el exterior por los peruanos o extranjeros residentes peruanos en el Perú en exposiciones o concursos no pagan tributos. A ver, supongamos, Jeremy se vuelve campeón de las Olimpiadas en el Perú y a Jeremy le dan su medalla de oro de 42 quilates, puro oro, oro, oro. Entonces, el oro paga, todo paga. Pero un hecho importante que se dio hace muchos años en el Perú es que aquellos premios ganados por las personas que representan al Estado ni se quedan en los museos, porque no es derecho de ellos, ni tampoco pagan, y por tanto es tuyo, ¿entiendes? Es tuyo. Eres un campeón de algo y ganas algo y te dan en especie algo, no lo cedes a nadie, ni tienes por qué pagar el ingreso de hecho. Eso ha pasado cuando uno va y representa a una entidad, a una institución, al Estado, en el nombre del Estado peruano y ganas algo, siempre te regalan un laptop nuevo, te regalan suministros, dice, los premios obtenidos en el exterior por peruanos o extranjeros que residen no pagan. Pero dice, ojo aquí, en concursos, competencias deportivas, sobre todo el lineamiento es el siguiente, dice el lineamiento acá, en representación oficial del país. Ahora, si vas a manera particular, es otra cosa. Siguiente punto, los féretros y ánforas que contengan cadáveres o restos humanos tampoco pagarán. O sea, traerlo en cuerpo o traerlo en modo cenizas, entonces no paga, ¿ya? Literal se recuerda. Eso hablamos de los cadáveres o los restos humanos que han pasado por el proceso de la incineración. Los vehículos especiales o las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayudas de compensatoria para el uso exclusivo, dice, caramba, perdóneme acá, pero voy a agrandar la diapositiva, para el uso exclusivo de personas con discapacidad, ojo aquí, esto es muy importante porque a veces de repente, entonces dice, esos elementos forman parte de la inafectación. Aquello que es donado, literal ley, a favor del sector público, no puede ser cedido. La donación es efectuada por a las entidades religiosas, o sea, dice entidades religiosas, no dice Iglesia Católica, dice entidades religiosas. ¿Ya? Quieres ser pastor de alguna congregación internacional, las donaciones a tu entidad religiosa donadas no están inafectas del pago de tributo, así como las fundaciones legalmente establecidas, cuyo instrumento de constitución legal, o sea, comprenda alguno o varios de los siguientes fines también: la educación, la cultura, la ciencia, la beneficencia, la asistencia social u hospitalaria, están inafectas. ¿Por qué? Porque la Constitución demarca que todos tienen derecho libre de querer ser lo que quieren ser religiosamente, y en el plano de la educación, la Constitución dice toda persona tiene derecho a estudiar, salud, etcétera, ¿no? Entonces, esos elementos que tú puedes traer, ojo, por donación, no paga. Ahora, en las disposiciones de donaciones, el Estado en salud ha sido muy benefactor, estipulando que hasta podemos traer $30,000 en compras. Suponte una situación, por ejemplo, que, por ejemplo, eso fue con el oxímetro, con aparatos que valen como 3,000, 4,000 en el Perú, se destrabó la burocrática forma de que pedía Digemit para aperturar que las personas naturales pudieran traer algunos elementos que necesitan para el COVID, ¿ya? Los medicamentos o insumos que utilizan para la fabricación, los medicamentos, ojo aquí, insumos, si eres farmacia, de fabricación nacional o equivalentes terapéuticos, dice entonces que pasan por el hecho
legal de ser mercancías que están inafectas. Permíteme, acá me salté de nuevo la diapositiva, se me salta cada vez que hago zoom. A ver, ¿dónde estoy? Ya, me quedé acá, me quedé, bien. Y así hay una innumerable, dice, el equipaje menaje de peruanos que fallezcan en el Perú, inafecto. La repatriación de los bienes del patrimonio cultural es inafecto. Acá, sin embargo, en el patrimonio del Estado, NIDROI es una institución internacional que rescata a los patrimonios de los países y le solicita a través del Estado la devolución para que está por la normativa menor a lo estipulado por la norma, entonces no pagan ningún tributo, así como los envío entrega rápida. Bien, son aquellas disposiciones entonces de la 47 que disponen entonces las situaciones de mercancías inafectas, ya está en la ley. Lo he sacado de la normativa de la ley de aduana para poder complementar la parte que denominamos exoneración o inafectación. Si tienes alguna pregunta, me lo dices por el chat para poder aclararte la duda, ¿sí? Esto de la inafectación es muy importante que lo conozca porque realmente es muy poco aprovechado o conocido por la mayoría de personas, en lo que tienes derecho a no pagar tributos y hay muchos tipos de situaciones que te permiten de alguna manera asistirte. Siguiente diapositiva es, dice acá, la admisión temporal de reportación en el mismo estado y la admisión temporal de perfeccionamiento activo que pertenecen a regímenes distintos, dice en la fecha en que enumeran a esos regímenes, o sea, en la DAN, o sea, la DUA, formato DUA, con la solicitud del régimen. O sea, si traemos algo para cuyo fin sea la admisión temporal de reportación y sea la admisión temporal de perfeccionamiento activo, en la fecha en que decidimos presentarla a la SUNAT como numeración, entonces, en el momento de la solicitud al régimen y en la fecha de la numeración misma de la declaración, se le da la obligación tributaria aduanera, ¿ya? Pero recordemos que en estos dos regímenes, bueno, si no los conoces, son regímenes que no pagan tributos, ¿ya? Para que podamos comprender esta parte de los dos regímenes que conforman la parte de obligación a las admisiones temporales, te muestro en pantalla el siguiente recuadro que he hecho de los regímenes aduaneros para que los conozcas. Me dice si puedes visualizarlo, por favor, y lo que está en color rosado son los regímenes que acabo de mencionar. Me dice Romina, Michelle y Jeremy, si lo puedes visualizar, ¿sí? Este es un cuadro de resumen de los regímenes aduaneros, específicamente de lo que estamos hablando hoy. ¿Sí? Si puedes visualizarlo. Como puedes ver en pantalla, he puesto régimen de importación y régimen de perfeccionamiento. Y específicamente estoy señalando, pues, a qué regímenes pertenecen. La admisión temporal de perfeccionamiento activo pertenece al perfeccionamiento, que es decir, hace procesos productivos como transformar, elaborar y reparar. En la importación, ¿se acuerdan cuando hablamos de numeración de la DAN? Ponía el código 10, aquí puedes ver el código 10. Pero hemos dicho que la importación del consumo es la que paga, los demás no pagan. Entonces, la admisión temporal de reexportación en el mismo estado es el código 20. Este ingresa, aplica el beneficio donde debe cumplirse y tiene la posibilidad de quedarse o de irse, ¿ya? O de retornar. Reparación. Sin embargo, el perfeccionamiento. Me dicen si pueden visualizar la diapositiva, por favor. Y si tienen alguna duda de algún término que haya utilizado, me lo dicen para poder explicar y no avanzar
si es que no has podido comprender la terminología, ¿sí? Me dicen si no lo han podido comprender y yo explico la parte que he estado mencionando. ¿El audio está fallando? A ver, permíteme entonces desconectar mi audio y reconectarlo, ¿sí? Bien, me dicen si pueden oír el audio, por favor, Jeremy, Michelle, de nuevo lo he reconectado el audio para que se pueda oír algo mejor. Creo que con la diapositiva no tenemos problema, pero con el audio sí hemos tenido un inconveniente. Me dice si puedes oírlo bien el audio y la diapositiva también se la puede estar visualizando, ¿sí? Bien, Michelle. Bien. Entonces, como ves en pantalla, he colocado un poco del módulo de legislación para que se pueda comprender esta parte, porque esta parte increíblemente no podía pasarla sin explicarte algo de legislación para que comprendieses. La admisión temporal es así, mira, código 20, dice, admisión temporal, ingresa algo cuyo fin no es quedarse, admisión temporal, de exportación. Supongamos, tenemos los cuatro una empresa que se dedica a hacer pantalones de mujer, para mujeres. Y vemos que nuestra máquina de acá pues ya está medio obsoleta, no hay el mismo corte, el mismo modelo. ¿Qué hacemos? Entonces, a manera de societaria, decidimos alquilarnos una máquina de otra por un año. Entonces, lo ingresamos bajo admisión temporal, cumplir un fin determinado en un lugar. Luego del cumplimiento del contrato, porque es un contrato, le será devuelta a la empresa. Pero ¿qué sucede? Que de repente vemos que la producción sigue demandando más. Entonces tenemos la posibilidad que en vez de reexportarla, la podemos nacionalizar. O sea, no quedamos con la máquina. Y entonces pagamos por ella, convirtiéndola en un código 10, que ves en la parte superior. Pero ya no pagaríamos como nueva, porque esa máquina es vieja, usada. Entonces lo que haríamos es depreciarla por años y pagaríamos menos. Y la admisión temporal de perfeccionamiento activo permite, por ejemplo, si bien recuerdas, si estás un poco atento a las películas europeas, verás que el timón está del lado contrario a lo que está en el Perú. Si en el Perú lo tienes en el izquierdo, en Europa lo tienes en el derecho. Entonces de repente tú quieres traer vehículos, por ejemplo, el Renault. Renault es una marca francesa, o el Peugeot, son marcas muy buenas, pero ¿qué pasa con estos vehículos? Como son de gama media alta, entonces el vehículo acondicionado ya está el timón del lado derecho y no del izquierdo. Entonces, ¿qué traes tú? Traes el vehículo y lo llevas para el cambio de timón. Te permite entonces hacer cambios. Y los cambios los haces en la zona donde antiguamente se denominaban como los céticos. Ahora son las zonas especiales de desarrollo, ¿ya? Antes se decía cético, hoy es la zona especial de desarrollo. Ahora sí, he terminado la parte de la numeración y voy a entrar a la parte de la determinación. Quisiera saber si hay alguna duda en la parte que expliqué la numeración para poder entrar a la parte de la determinación, ¿sí? Para poder entrar y explicártela. Sí, sí entendiste, Jeremy. Muy bien, Jeremy. Michelle, Romina, si hay algo no entendido, diga qué punto, dónde, y vuelvo a explicar, la finalidad es que puedas entender esta presentación
porque de alguna manera dependes mucho de entender el proceso de enumerar, si es que es tu caso en el futuro, importar tus propias mercancías. ¿Entendiste, Altamirano? Romina, algo que no se haya podido entender, algo que debo volver a explicarlo para que puedan entenderlo. Recuerden que hay 4 procesos en la numeración. Numerar Adán, ya sea anticipado o diferida. El siguiente punto es que lo que está en una zona franca pasa a una zona primaria. El siguiente elemento, que lo exonerado e inafecto se puede transferir, pero el reglamento establece que hay criterios de transferencia de un periodo determinado. Y el cuarto punto es el tema de las admisiones temporales, donde la mercancía que ingresa cumple el fin y cabe la posibilidad de que la mercancía se pueda quedar con nosotros. Y en la admisión temporal de perfeccionamiento activo permite que yo traiga algo, lo repare, lo arregle, y en vez de exportarlo, devolverla, lo que hago es introducirla en el país. Entonces estaríamos en el proceso de que lo que ingresó por exoneración o inafectación se vea involucrado en el proceso del pago. Esos serían los 4 puntos principales que se tomen en cuenta en el proceso de las mercancías en la fase del nacimiento. Bien, entonces voy a pasar a la determinación y voy a explicarlo de una manera práctica. No sé si lo he hecho en mi propia definición acá. No. Ya, yo voy a explicarlo. En el capítulo 2 de la Ley General de Aduanas determina lo siguiente. Dice, la de la determinación de obligación tributaria aduanera. Y empieza a mencionar artículos como el 141 y 142. Lo que debemos entender antes de pasar los artículos es entender qué es la determinación. La determinación de obligación tributaria aduanero implica los procesos, implica la situación en la que esta mercancía va a dar cumplimiento al proceso del despacho aduanero. Por ejemplo, dice el siguiente. El artículo 141 dice modalidades de determinación de la deuda tributaria aduanera. Dice, la determinación de la obligación tributaria aduanera podrá realizarse por la administración aduanera y el contribuyente o el responsable. Y en el segundo párrafo del artículo 142 dice la base imponible. Bueno, la base imponible la tenemos muy clara y la voy a presentar aquí a través de imágenes, ¿ya? Para los 3, para que puedan verlo. No voy a poner teoría, solamente voy a poner imágenes. Vamos a tratar el artículo 141 y 142 de la determinación de obligación aduanera. Puede ver en pantalla, por ejemplo, que las bases imponibles son 0, 6, 11 y 4%, ¿ya? Eso es la base imponible. Pero la base imponible, para los que hemos llevado aranceles, va a comprender entonces relacionarla. Entonces puedo decir lo siguiente. Un régimen general, cuyo valor de compra sea mayor a $2,000, se lleva como base imponible 0, 6 y 11. Y, en cambio, un régimen especial conlleva al pago del 0 o 4%, ¿ya? ¿Cuál es el régimen especial? Las mercancías cuyo valor sea menor o igual a $2,000, ¿ya? No recuerda eso. En la parte superior, mayor a 2,000, y en la parte inferior, menor a $2,000. ¿Qué dice la normativa? Se rige de acuerdo al arancel. Mira, puedes ver en pantalla lo siguiente. Me dice si puedes ver esta parte de la diapositiva de tu arancel, que has trabajado conmigo, pero
Lo que ves en pantalla lo tienes en el arancel, en el capítulo 98. En el caso, por ejemplo, cuando hemos trabajado en nomenclatura arancelaria nosotros y hemos estado clasificando, ahora corresponde de nuevo revisarla, sabiendo que las mercancías que clasificamos conllevan a un número en el cual se establece si pagan 0, 4, 11 o 6. Sin embargo, lo que hemos visto aranceles, sabemos que el capítulo 28 se conoce como el régimen especial. En este régimen especial, según pantalla te muestro, dice, el envío entrega rápida, lo conoces como el courier, Olva, DHL, y el envío postal tenemos, por ejemplo, a Serpos. Y como ves en pantalla, tanto para el postal como para el courier, los valores de pago están comprendidos entre el 0 y el 4% para ambas, ¿ya? Para ambas. Este es el artículo, perdón, este es el capítulo 98 del arancel de aduanas. Me dice si puede visualizarla, por favor. Este es el capítulo 98 del arancel de aduanas. Este capítulo corresponde a las mercancías que nosotros traemos por el servicio postal y por el servicio de envío de entrega rápida. Esto está en el capítulo 98 de tu arancel. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva también hay otros enunciados que no hemos tratado, pero que lo hemos hablado en el tema de inafectación. Dice, por ejemplo, en el mismo capítulo 98 de equipaje exonerado del pago de derecho. Dice exonerado. ¿Te das cuenta que acá no es inafecto? 0. Equipaje en menaje de casa de peruanos. 0. La siguiente diapositiva, la siguiente parte dice equipaje y menaje de casa de peruanos que fallecen fuera del Perú, 0%. Muestras comerciales de vector de valor insignificante y materiales de publicidad de ingresos, 0, 0. Y en la parte final dice mercancía de ayuda humanitaria, que corresponde no al régimen de anticipada, no al régimen diferido, sino a la modalidad urgente, también está, dice, fuera de alcance y por tanto pagará 0. Y aquellas mercancías que cuentan con una resolución de liberación, entonces también son aquellas mercancías que no pagarán por un tema de acuerdo internacional o de diplomacia, que no pagarían entonces tributos. Cuando entonces nosotros hablamos de mercancías que hacen uso del pago mayor a $2,000, vamos entonces a pensar en la siguiente imagen. Esta imagen corresponde al arancel de aduanas. Y debes entender que aquí las mercancías, cuando se relacionan con esta parte, el valor es el que acabo de enunciar, un valor de compra mayor a $1,000. Y entonces entendemos que esos valores de compra
La modalidad que se aplica sería el anticipado, ¿ya? Trate de recordar siempre relacionar mercancía, producto, elemento, para tomar en cuenta entonces para la determinación. Este es el arancel de aduana, como puedes ver ahí, estamos hablando del 0 y el 6%. Y ahora, para ya concluir, porque creo que estoy dentro del marco de la hora, vamos a hablar del artículo 143. Los derechos arancelarios y demás tributos que corresponde aplicar serán los vigentes de la fecha. Y cuando se refiere a la vigencia, jóvenes, nos referimos a aquella donde el Ministerio de Economía y Finanzas establece cuáles son las cantidades para el 6%, para el 11% y para el 0%. ¿Ya? Y la aplicación especial está referida, como dice la normativa, toda norma legal que aumente el derecho arancelario no será aplicable a mercancías que se encuentran en los siguientes supuestos: que hayan sido adquiridos, que se encuentren embarcadas y aquellas que se encuentran en zonas primarias, serían los elementos principales. Ya, mira, te muestro en pantalla un tema de la vigencia del arancel. Este es del año anterior, donde consideraron cuántas partidas se encuentran en 6, cuántas en 11 y cuántas en 0, ¿ya? Y el total, entonces, las fuentes de información que prevén esto son la SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas. Acá vemos, por ejemplo, los porcentajes establecidos para el 6 a 1821 y para el 822. Me dice si esta parte, Jeremy, lo puede estar visualizando ya de la diapositiva de presentación. ¿Pueden ver la diapositiva, Michelle, Jeremy? Si pueden visualizarla, me escriben por el chat para ver si pueden visualizar la siguiente imagen, ¿no? Que es la imagen que ha transmitido el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la información de la SUNAT, ¿no? Es importante que ustedes, Jeremy, Michelle y Romina, cuando traten de importar una mercancía, primero averigüense en qué porcentaje de base imponible van a trabajar, ¿ya? En qué porcentaje. Ya acuerden que ya hemos hecho un ejercicio matemático cuando hacíamos el cálculo de la base imponible, ¿se acuerdan? Calculábamos con el 0%, calculamos con el 6% y el 11%. Entonces, siempre que compres algo, imagínate, ¿no? Por ejemplo, quieres importar afiladores de cuchillo, lo ves en Alibaba, te parece muy interesante, tipo para pandemia, se necesita estar afilando los cuchillos, entonces dices, bien, lo traigo. Pero antes de traerlo, si ya se aprendió a clasificar, sería bueno dar una revisión dentro de la nomenclatura. Y una vez dentro de la nomenclatura, pues fijarnos cuál es el porcentaje que va a pagar. Si es 0%, pues nos conviene, solamente pagaríamos IGB en ingreso, desde los tributos. Si paga el 6%, bueno, ya tenemos un pequeño problema. El 6% del valor de la compra, más el IGB, la situación ya cambia. Y lo siguiente, si es el 11%, pues ya suena un poquito más pesado, ¿no? El 11% más el IGB, conformarían los pagos de los tributos, ya no sería una situación tan rentable si esto me quita margen de ganancia. Y entonces es muy recomendable que sepamos la información de los porcentajes del 6%, 11% y 0% no se encuentra en la página de la SUNAT, se encuentra en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Está la información. En el tema de Economía y Finanzas está en la pestaña donde dice estadísticas y tasas, sobre todo en la de comercio, de la página del MEF. Entonces, ahí está en lo que refiere a los porcentajes del 0, 6, 11%. Si vas a trabajar con una importadora, es necesario que lo revises, porque con la importadora necesitas establecer
cuál es la cotización con la que te va a salir traer la importación. Esta cotización que estamos haciendo, este cálculo, perdón, de cotización del 0% y 6%, solo se refiere al pago que vas a hacer de la SUNAT. No estamos hablando, por si acaso, del pago de los almacenes. No estamos hablando del pago de la agente aduana. No estamos hablando del pago ni siquiera de los almacenes. Tampoco de los agentes intervinientes del transporte, ¿no? Agentes transportistas, por ejemplo. No, no estamos viendo eso. Solamente aquí estamos viendo lo que le vamos a pagar a la aduana cuando ingresas algo. Esta información estaría en la página del MEF. Y para terminar, por ejemplo, te muestro algo, ¿no? El capítulo de la sección 2 de los capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Como puedes ver, aquí te puedes dar cuenta, por ejemplo, si quieres traer café de otro país, entonces te das cuenta que 35 de las partidas arancelarias están en 0%, en 6 el 7% y en 11 no existe. Si queremos traer productos de la molinera, de la molienda, el almidón, la fécula, entonces el gluten de trigo para meter al pan, el 11 de las partidas están en 0 y 21 están en 6%. Las semillas, bueno, que pasan por control de SENASA, 70 partidas están en 0 y solamente 7 en 6. Si queremos ver, por ejemplo, el tema de las frutas y frutos comestibles, las cortezas de agrios, cítricos, melones y sandías, el 8 de las partidas están en 0 y 77 están en 6. Hortalizas, plantas, raíces, dentro de las hortalizas están las 50 partidas arancelarias están en 0 y lo que tú necesitas manejar siempre para importar. ¿Cuánto es la base imponible que cumple mi mercancía cuando voy a importar? ¿Sí? Eso sería. Bien, y para concluir, veremos en la siguiente clase el tema del 142 de la normativa de ley, que no se puede cumplir cuando las mercancías subyacen bajo compra-venta pagada, bajo tránsito internacional embarcado y bajo ingreso de zona primaria en almacén, pero sin destinar. ¿Sí? Acá entonces es donde me quedo para continuar con la siguiente sesión de clase, que sería el día lunes de determinación más exigibilidad. ¿Sí? Si tienes alguna pregunta, me dices por favor para poderte ayudar a resolver alguna duda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Michelle, Jeremy, Romina? Todo está, por favor, recuerden, siempre en la ley de aduanas, en el artículo 142 hasta el 160 que voy a tratar. ¿Sí? Muy bien, Michelle. Jeremy, ¿cómo vas? ¿Entendiste? Es un poco, el marco es muy teórico, pero hemos hecho una primera parte de cómo calcular la base imponible, que es importante que lo apliques siempre y cuando identifiques el correcto ad valorem. Y bueno, y así continuaremos con lo demás hasta poder hacer un cálculo de tributación. Entonces, ¿todo bien, Michelle? Bien, Michelle. Entonces, Jeremy, Romina, si hay algo que preguntar, me lo formulas y si no, nos estaríamos viendo ya el día viernes, lo que estamos hablando el día lunes, ¿ya? A la misma hora, bajo el mismo módulo de tributación aduanera. ¿Sí? Bien, espero que hayan tomado notas, no he tratado de, no he querido escribir yo, sino que dentro de las normativas están algunos puntos esenciales. Entonces, nos hemos quedado entonces en el artículo 100. Bien, entonces los vería el lunes y nos vemos entonces el día lunes, ¿sí? Entonces ya, verdad, me está olvidando. ¿Ves al Michelle? Voy a pasar a tu asistencia, ya me está olvidando, ya. Al término lo haré de la sesión. Bien, entonces nos vemos hasta el día lunes. No olvides, por favor, estar repasando. Quiero ver si la evaluación se va a hacer de manera teórica o si se puede hacer de manera práctica, ¿ya? Como los tres me dicen que ya, bueno, ya Michelle me ha confirmado que maneja
arancel, entonces podríamos... Bien, entonces nos vemos hasta... Muchas gracias, nos vemos todos el día lunes. Sí, Michelle, justamente voy a abrir mi sistema para ingresar tu asistencia. Bien, nos vemos entonces, Jeremy, nos vemos entonces, Michelle, buen día, y nos vemos, Romina, hasta el día lunes. Pues gracias por todo, nos estamos viendo el día lunes.